Hoy nos toca hablar del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17. Ahí vamos a estar leyendo el mensaje que el Señor Jesús le dijo a Juan que escribiera y que lo enviara a cada una de las 7 iglesias, y en este caso a la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver qué es lo que le manda a decir el Señor a esta iglesia en particular, hermano. Apocalipsis 2, verso 12 al 17. Dice la palabra del Señor así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Señor, añada bendición a su bendita palabra en esta noche, hermano. Bien, hermano, lo primero que quiero decirles es cómo el Señor se reservó al apóstol Juan para que él, siendo ya un anciano, hermano, probablemente el único apóstol vivo que quedaba de todos los originales, de todos los 12 originales, ¿verdad? El único que estaba vivo y ya muy anciano, se lo reserva para traer esta última y gran revelación acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos, no solamente para la iglesia, sino para el mundo. Y entonces, lo primero que Jesús hace cuando le aparece a Juan, y usted lo puede leer en todo el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, es mostrársele él, ese Jesús glorioso, ese Jesús resucitado, se le muestra a Juan tal y como está en este momento. Y dista mucho de ser el Jesús que clavaron en la cruz, dista mucho de ser el Jesús humillado, lacerado y maltratado. Ahora es un Jesús de gloria y de poder, resucitado, lleno de gracia, lleno de las cualidades divinas que él tenía, o que siempre ha tenido, pero que de las cuales se despojó para poder venir a esta tierra. Y entonces, para enviar un mensaje a cada iglesia, él usa uno de sus distintivos con los cuales se revela en el capítulo 1. Él usa alguno de sus distintivos. Y entonces en Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 2, cuando escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, ¿verdad? Se identifica por esa característica. Luego el mensaje a Esmirna dice: el primero y el postrero que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Ok? Cada una de las cosas que habla de introducción para dar el mensaje a la iglesia, está hablando de una de sus características que tiene ahora en este momento, como el resucitado, como el primero y el postrero, como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, como el que tiene toda la autoridad para hablar, para transmitir el mensaje a la iglesia. Así que, amado hermano, no podemos recibir mensajes de ningún hombre ni de ninguna otra entidad que no sea Jesucristo. Amén.
porque la iglesia le pertenece a Jesucristo. Él derramó su sangre por la iglesia, Él pagó el precio por la iglesia y Él es el Señor de la iglesia. ¿Me comprende, hermano? Insistimos siempre, acepte a Jesucristo como Salvador, le decimos a la gente, pero también el mensaje quedaría a medias si no le decimos a la gente, acepte a Jesucristo como su Señor también. ¿Por qué? Porque si Jesús es su Señor, Él es el que lo manda a usted, Él es el que lo gobierna a usted y Él es el que dirige su vida de ahí en adelante. Amén. Así que aquel que tiene toda la autoridad para hablar está hablando a las iglesias, en este caso de Apocalipsis. Y la particularidad que usa con la iglesia de Pérgamo o Pergamo es que se identifica como el que tiene la espada aguda de dos filos. Así dice esta palabra, ¿verdad? El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Y yo quisiera que usted leyera conmigo en el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12, para que usted y yo podamos entender a qué se refiere esta expresión de la espada aguda de dos filos. Hebreos 4, 12. Bendito su nombre para siempre. Marque ahí en Apocalipsis, póngale un dedo, póngale una cinta, póngale algo ahí y vaya a Hebreos 4, 12, porque ahorita volvemos otra vez a la escritura. Dice ahí Hebreos 4, 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. ¿Sabía usted eso? La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué dice? Y es más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos más profundos de cada corazón. ¿Dónde ha visto usted una espada que pueda partir el alma? ¿De casualidad tiene una espada usted por ahí guardada en algún lado? A veces las usan de decoración y las guindan en las paredes, ¿no? Y una de las espadas más famosas que hay en la historia son las espadas de los samuráis, ¿verdad? Que son así como dobladitas y tienen un filo impecable, ¿verdad? Sin embargo, aún la espada de un samurái no puede partir el alma. No puede partir el espíritu tampoco. No puede discernir los pensamientos del corazón. Pero dice la escritura que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, el espíritu, los tuétanos, y discierne lo más profundo de cada corazón. Entonces, amado hermano, el que tiene la espada aguda de dos filos es Jesús, y lo que Él tiene cuando Él habla es la palabra de Dios. ¿Me comprende? Y esa palabra de Dios es irresistible. Esa palabra de Dios es capaz de cortar de su vida todo pecado, todo problema, toda situación que usted tenga que le esté estorbando. Con esa palabra, con el poder de esa palabra puede ser trozado totalmente cualquier problema. Amén. Y por eso es que Él se identifica de esa manera. También quisiera que leyéramos en Isaías 11:4. Isaías, váyase totalmente al Antiguo Testamento y vamos a leer Isaías 11:4. Bendito su nombre para siempre. Esté exaltando el nombre del Señor, declarando la grandeza y el poder del Señor Jesucristo, porque a mí me maravilla cuando leo todas estas cosas acerca de Él. Alabado sea el Señor grande y poderoso. Isaías 11, el verso 4 dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra ¿con qué? Con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Dónde ha visto que alguien tiene una vara en la boca? La vara de su boca. Se está refiriendo a la espada que es la palabra de Dios. Amén. Luego también vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en el Nuevo Testamento. Ahora sí, acérquese un poco al libro de Apocalipsis. Antes de Hebreos que leímos, va a encontrar Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, verso
8 en adelante dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El anticristo va a ser destruido con la espada aguda de dos filos, que es la palabra de Dios, y es lo que Jesús usa para, vamos a decir que es el arma de ataque de nuestro Señor Jesucristo. Vaya ahora conmigo a Apocalipsis 19:15. Ya vamos a terminar esta parte. Apocalipsis 19:15. Y lo estoy diciendo todo esto para los que les gusta estudiar, porque a mí me pareció sumamente interesante y espero que para usted también. Apocalipsis 19:15. Vamos a leer desde el 11 para que usted pueda ubicarse. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Saben de quién está hablando aquí? Amén, gloria a su nombre. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Denle un aplauso a ese Rey de Reyes y a ese Señor de Señores, que tiene todo el poder, toda la gracia. Aleluya. Él es nuestro Señor. A Él es el que nosotros adoramos, y por Él usted está aquí en esta noche. Bendito su nombre para siempre. Así que, amado hermano, Jesús no va a venir a enfrentarse a los ejércitos del anticristo con bombas nucleares, amado hermano. Jesús no va a venir con una AK-47 colgando en su hombro para venir a pelear contra todos aquellos que se han levantado contra Él con soberbia. No sé si me entiende, hermano. Jesús no va a ser como en las películas que sacan una espada luminosa así y le ponen y empiezan a cortar cabezas. No. Ni Jesús se va a presentar a decir: caigan por allá y van a caer por allá. No, hermano, bendito su nombre. Solamente con su presencia manifestada, con ese poder, amado hermano, la gente va a temblar y se va a esconder. Todos los que estén en pecado, todos los que se hayan rebelado contra la palabra de Dios, van a decirle a los montes: montes, cúbranos, porque no podemos resistir esa presencia. ¿Me entiende? Y eso sin que pronuncie palabra. Ahora, cuando Él pronuncie palabra, que dice Juan que su voz es como el estruendo de muchas aguas, cuando Jesús pronuncie palabras, amado hermano, eso va a ser como una espada que va a cortar a las personas, hermano. ¿Entiende? Él no va a empezar a sacar un arsenal nuclear, ni va a venir parapetado como dicen por ahí. No, hermano, Él no necesita nada de eso. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los señores, hermano. Amén. Y por eso, con solo su palabra, con solo que Él hable, amado hermano, el anticristo va a quedar de rodillas, hermano. Amén. Él tiene toda la autoridad para hablar a su iglesia, hermano. Y por eso Él manda a Juan que escriba a la iglesia aquí en Apocalipsis, a la iglesia de Pérgamo, y le dice: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. O sea, no es cualquiera el que está hablando. Está hablando un hombre que tiene autoridad. Está hablando un hombre que tiene poder. Está hablando un hombre que con solo pronunciar la palabra las cosas van a cambiar. Con razón aquel centurión romano le dijo: Señor, no entres a mi casa. Yo soy un hombre indigno de que tú entres a mi casa, pero di la palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. Porque ese hombre, a pesar de que ni siquiera era judío, entendía que cuando un hombre tiene autoridad como la tiene Jesús, con solo que pronuncie palabra, ya está hablando con poder, hermano. Amén. Y por eso, aunque no es el tema, amado hermano, cuando usted lee una palabra de Jesús, usted puede afirmarse sobre esas palabras que Jesús dijo, porque son palabras poderosas. Él dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor.
Amén. Y por eso yo me he atrevido a creer esta palabra y la predico y la hablo con autoridad, porque sé que es verdad, hermano. Mis palabras tal vez no tienen efecto, pero si yo predico la palabra de Dios, tiene que tener efecto, tiene que producir vida en ustedes, tiene que producir cambio en sus vidas, hermano. Amén. Porque es la bendita palabra de Dios y es la palabra del Cristo poderoso, que nunca dice mentiras. Siempre dice la verdad y siempre habla con poder. Amén. Bien, bendito sea el Señor. Luego él dice: yo conozco tus obras. Volvamos otra vez a Apocalipsis capítulo 2 en el mensaje a Pérgamo. Dice: yo conozco tus obras. Y ahí está el problema para muchos. Para muchos, que el Señor conozca nuestras obras da vergüenza, ¿verdad? Qué feo es cuando el Señor se acerca a ti y dice: ¿sabes qué? Yo te conozco. ¿Tú me conoces? Ah, no, tú no me conoces. Y el Señor te dice: yo te conozco. ¿Cómo tú me conoces? Claro que sí, yo te he visto cuando estás solo en tu casa, cuando vas al supermercado, cuando estás en tal parte. Yo conozco tus obras. Entonces, que el Señor Jesús diga: vaya, yo te conozco, de repente nos puede hacer sentir incómodos, ¿no? Y el Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. Pero en el caso de la iglesia de Pérgamo, es beneficioso que Jesús sepa lo que la iglesia ha estado pasando en esa ciudad, y le dice: yo sé que tú vives o habitas donde está el trono de Satanás. Bendito su nombre. Moras donde está el trono de Satanás. Hermano, la iglesia que estaba fundada en la ciudad de Pérgamo. Pérgamo era una de las ciudades del Asia Menor y era la capital del Asia Menor en ese momento. Era la ciudad capital de todo el resto de las ciudades que habían ahí. Entonces, estaba centralizado el poder del César en el área del Asia Menor. Estaba centralizado en Pérgamo. Inclusive se había levantado, fue la primera ciudad fuera de Roma, donde se levantó un templo a César, al dios César, ¿verdad? Entonces, muy probablemente, cuando el Señor dice que yo sé que moras donde mora Satanás, probablemente está hablando de que es un lugar donde hay una idolatría excesiva. Es un lugar donde hay mucho paganismo, amado hermano. También era el lugar donde había un altar a Zeus. Zeus, para los griegos, es el Dios poderoso, el Dios de la naturaleza, el dueño de todo. Es Zeus para los griegos, hermano. Aparte de eso, se había levantado un templo a Asclepio. Asclepio es el dios de la sanidad también para los griegos. Yo no sé si usted ha leído ha leído o ha oído hablar de la cultura griega. La cultura griega es una cultura politeísta que siempre ha creído en muchos dioses. Le tenían dioses a todo. Y Asclepio es el dios de la sanidad para ellos. Lo simbolizaban como una serpiente, el dios serpiente de la sanidad. Y leyendo un poquito de la historia de esto, dicen que en ese templo de Asclepio, para que la gente se sanara, uno de sus rituales eran que se desnudaran y se acostaran en el suelo y le soltaban serpientes para que él se revolcara ahí en medio de esas serpientes, y supuestamente así era como la gente era sanada en ese lugar. Acuérdense, amado hermano, de cuál es la serpiente antigua, ¿verdad? Satanás. Y todo símbolo de serpiente ahora, en el Nuevo Testamento para acá, todo símbolo de serpiente tiene que ver con Satanás, hermano. ¿Me entiende? Entonces, en ese lugar se puede decir que era un centro de adoración demoníaca. Amén. Ok. Como una referencia a esto, quisiera que leyéramos el libro de Hechos capítulo 17. Así que vuelva a marcar otra vez ahí, hermano, y vamos a Hechos 17.
Hechos capítulo 17, verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, Atenas es la capital de Grecia, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y bueno, vamos a brincarnos de ahí hasta el verso 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ok, si usted quiere después terminar la lectura en su casa, hágalo, hermano, es muy interesante. Pero lo importante de acá es que usted entienda que los griegos tenían muchos dioses, muchos altares a sus dioses, eran muy religiosos, pero no adoraban a Dios. Hoy por hoy hay muchas ciudades donde hay muchos templos, donde hay muchas filosofías, donde hay muchos dioses. Por ejemplo, la India. En la India tienen, si no me equivoco, más de 3,000 dioses, hermano. Y cada dios tiene su templo. Adoran las ratas, adoran las serpientes, adoran las vacas, adoran los insectos y todo tipo, mi amado hermano, de cosas que distan totalmente de ser la voluntad y el propósito de Dios, hermano. Entonces, el punto es aquí, hermano, que en todo lugar donde abunda la idolatría, también abunda la presencia demoníaca, hermano. ¿Me entiende? En aquel tiempo Pérgamo era la cuna de la idolatría en el Asia Menor. Hoy, amado hermano, ¿cuál es la cuna de la idolatría en el mundo? Contésteselo usted, hermano. ¿Cuál es la cuna de la idolatría en el mundo? Siempre hay ciudades en los países. En nuestros países siempre hay ciudades que se caracterizan por tener templos más grandes y por tener más idolatría que otras ciudades. Amén. Y en esos lugares es donde más se mueven los poderes demoníacos y donde el enemigo tiene más influencia en todos esos lugares. Sin embargo, amado hermano, la iglesia de Pérgamo, el Señor en cierto sentido la felicita y le dice, estamos en el capítulo 2, verso 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Qué tremendo esto, mi amado hermano. Retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hermano, esta iglesia es una iglesia fuerte, esta iglesia de Pérgamo. Es una iglesia que fue levantada en un lugar, hermano, muy, muy difícil, hermano. En un lugar muy, muy difícil para levantar una obra. Se cree que el apóstol Pablo fue el primero que llegó a predicar a esa ciudad y que como consecuencia de su ministerio se levantó esa iglesia en Pérgamo, mi amado hermano. Sin embargo, a pesar de la persecución que está habiendo en ese lugar contra esa iglesia, no crea que es fácil para los cristianos de ese lugar ser buenos seguidores de Jesucristo. Me imagino que estaban siendo atacados tremendamente. Inclusive ya tenían un mártir llamado Antipas que lo mataron, hermano. ¿Entiende, hermano? Un hombre que se atrevió a testificar de Jesucristo, y dice la historia que este hombre fue ofrecido en sacrificio, fue quemado en sacrificio a un dios pagano en ese lugar. Era para que la iglesia se desanimara, ¿no? Era para que la iglesia dijera, no, pues así nos van a matar a todos, mejor nos vamos de aquí, o mejor empezamos a negar al Señor. Todavía, amado hermano, acá en Estados Unidos, y bendito sea el Señor, no nos ha tocado vivir ese proceso, hermano, a nosotros. Sin embargo, en algunos países de China, en algunas ciudades de China es un país, disculpen, hermano. En algunas ciudades de China está habiendo tal persecución que a los cristianos los meten a la cárcel, que a los cristianos los torturan, hermano.
Ahorita están mandando un mensaje por internet a nosotros los pastores que por favor pidamos oración por una ciudad que ahorita se me olvida, en la India, donde han quemado 20 iglesias. Están persiguiendo a los cristianos, matando a todos los pastores y amenazan con destruir mínimo 200 iglesias en ese lugar. Mientras usted y yo estamos sentados aquí muy tranquilos, con buen aire acondicionado, ¿verdad? Llevándola muy suave, gloria a Dios por eso, ¿verdad? No tenemos la culpa de lo que está pasando en otro lugar, pero sí está habiendo persecución en muchos países del mundo. Sí está habiendo persecución. Y sin embargo, amado hermano, esta iglesia en Pérgamo era una iglesia fiel, que retenía la palabra de Dios. No sé si a nosotros nos tocara entrar en una persecución de ese tipo, de esa índole, ¿cómo vamos a quedar, hermano? Y no estamos muy largo. Ya hoy se está discutiendo en la Cámara de Representantes de acá, de Arizona, la ley que dice que cualquier indocumentado que se encuentre en este estado es un delincuente. La ley dice que cualquiera que encuentren indocumentado es un delincuente, o sea, ya violó la ley, ya merece la cárcel y ni siquiera lo van a extraditar, lo van a meter a la cárcel. Y yo, Arpaio, dijo, tengo suficiente lugar en mis cárceles para todos los indocumentados de Arizona, dijo él hoy, hermano. Él lo dijo, yo lo escuché hoy en las noticias. Y también la ley dice que esa ley que quieren pasar y que ya fue aprobada, vamos a decir que en un primer debate ya fue aprobada, dice que cualquiera puede cuestionar su perfil racial, su estatus migratorio en cualquier parte, y si usted no tiene documentos, si cualquier persona no presenta sus documentos, inmediatamente pueden llamar a la policía para que lo recoja y se lo lleve. No tiene ni que pedirle ninguna explicación. Si no tiene documentos, va para la cárcel. Así que yo creo que el Señor nos está preparando, hermano, como iglesia del Señor. Creo que el Señor nos está preparando para que incrementemos nuestra oración, para que nos metamos más con Dios, para que tengamos cuidado, hermano, porque de repente esto se va a soltar no solamente para la gente del mundo que es indocumentada, pero en nuestras iglesias hispanas tenemos mucha gente indocumentada. ¿Lo comprende? Tenemos que mantenernos en oración, mantenernos unidos, tener mucho cuidado, porque ya las leyes las están forzando para venir en contra de todos los emigrantes, hermano. Y la iglesia, yo sé que la iglesia va a sufrir, de hecho ya estamos sufriendo algunos casos aislados, pero va a sufrir en algún momento en una forma más fuerte por causa de estas cosas, hermano. Sin embargo, esta iglesia de Pérgamo dice: retienen mi nombre y no han negado mi fe, aunque ya mataron a uno, ya mataron a Antipas. ¿Se acuerda cuando mataron a Esteban? La iglesia en Jerusalén. A Esteban lo apedrearon, hermano. Fue el primer mártir documentado de la iglesia. A Esteban lo agarraron a pedradas simplemente por estar hablando de Jesucristo. Antipas fue quemado en una hoguera. Y si usted se mete a leer la historia de la iglesia cristiana, hermano, se va a dar cuenta que no estamos hablando solamente de Esteban y de Antipas. Hay miles de mártires en la historia de la iglesia cristiana. Hombres y mujeres que fueron echados a los leones, que fueron prendidos como antorchas en Roma. A Pablo le cortaron la cabeza y a muchos otros les hicieron cosas terribles, hermano, por causa de que eran cristianos. Ok, hasta ahí el asunto va bien con la iglesia de Pérgamo. Verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Hasta ahí todo iba bien, la está casi felicitando, diciendo: yo entiendo lo que estás pasando, eres una iglesia fiel, no has negado mi fe, tienes ya un mártir en tu cuenta, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo amo mucho. ¿Dice así? ¿Qué dice? ¿Por qué cree que el Señor aborrece la doctrina de los nicolaitas, hermano?
dos cosas, hermano, dos reclamos. Retienes a los que practican la doctrina de Balaán. Si usted quiere saber quién fue Balaán y qué era lo que hacía, tiene que leer Números capítulo 22. Y no lo podemos leer ahora porque la historia es larga. Usted tiene que apuntarla y llevársela a su casa. Y cuando usted no tiene nada que hacer, en lugar de estar viendo una novela, apaga la novela y se pone a leer Números capítulo 22, que le va a ser de más edificación y de más bendición. Amén. Bendito sea el Todopoderoso. Así que nada más vamos a leer dos pasajes bíblicos referente a esto. Números capítulo 31, verso 16. Números es el cuarto libro de la Biblia de izquierda a derecha. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 31. Y esto lo digo para los que todavía no saben bien dónde están los libros, para que se vayan ubicando. Números 31, verso 16. Leamos desde el 15 para que usted pueda entender. Dice: y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ok, eso es la primera parte. Ahora vamos a decir, a ver, ¿por qué? Números 25, devuélvase unas páginas para atrás, 25, y vamos a leer verso 1 al 3. Hermanos, Israel venía saliendo de Egipto y había cruzado el Mar Rojo y venía conquistando pueblo tras pueblo tras pueblo. Entonces, Balat, el rey Balat, que era el rey de los amonitas, de los moabitas, en ese momento, de los moabitas, se trata de poner de acuerdo con Balaán para que Balaán maldiga al Israel, que era en este caso el pueblo de Dios. Dios no le permite a Balaán maldecir a su pueblo Israel. Pero como Balaán quería dinero, era un hombre codicioso, se pone de acuerdo con Balac para poder introducir dentro del pueblo de Israel el pecado. Porque él sabe que si hace caer al pueblo judío, al pueblo de Israel en pecado, la misericordia y la gracia de Dios se va a apartar de ese pueblo. ¿Me comprende? Entonces, eso es lo que está relatando estos pasajes que estamos leyendo. Números 25, verso 1 al 3 dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El furor de Dios se encendió contra Israel. O sea, el castigo de Dios vino sobre Israel. Dice que hubo una gran mortandad y murieron unos cuantos miles de este pueblo por causa de haber caído en el pecado de la fornicación y haber empezado a adorar ídolos también, amado hermano. En el caso de la iglesia de Pérgamo, el Señor dice: mire, yo tengo contra ti que estás reteniendo a gente que están viviendo de acuerdo a la doctrina de Balaán. ¿Cuál es la doctrina de Balaán? Una doctrina donde se enseña la inmoralidad sexual, una doctrina donde se tolera la fornicación y una doctrina donde se tolera la idolatría, hermano. Amén. Así que en la iglesia del Señor no se puede permitir o no se debe tolerar, no se puede soslayar ni pasar por alto todo este tipo de prácticas y conductas inmorales. Se tienen que señalar, hermanos. Si bien es cierto que nosotros no podemos decidir por las personas, no podemos tampoco alcahuetear la condición de pecado. ¿Me comprende? Y entonces por eso Jesús, amado hermano, le habla a la iglesia de Pérgamo y dice: tengo contra ti esto. Y eso significa, amado hermano, que esa iglesia, a pesar de que mantenía la fe en Jesús, a pesar de que eran valientes por la persecución y todo eso, y daban testimonio de la verdad,
toleraban en alguna forma que se estuvieran enseñando falsas doctrinas. ¿Me entiende? Que se enseñaran falsas doctrinas en el sentido de que era aprobado por Dios que un hombre o una mujer pudieran vivir en fornicación y pudieran también tener actos de idolatría. ¿Me entiende, hermano? La iglesia, hermano, para curarme en salud, como dicen por ahí, la iglesia Comunidad Cristiana del Calvario no se para en la puerta a decirle quién puede entrar y quién no puede entrar a este lugar. Acá a este lugar pueden entrar todas las personas que quieran entrar. Todos son bienvenidos. ¿Me comprende? Pero les vamos a predicar lo que dice la palabra de Dios. Les vamos a enseñar acerca de los pecados, qué es pecado delante de Dios. Y vamos a hablarle de la forma en que puede solucionar su pecado, cómo pueden ser perdonados sus pecados, lavados con la sangre de Jesús. Y les vamos a predicar la verdad. Y de ninguna manera vamos a decir estamos de acuerdo con que X persona viva en adulterio, con que X persona viva en fornicación, o que tal persona ande en idolatría o ande en prácticas inmorales. ¿Me comprende? De ninguna manera, ni yo como pastor, ni ninguno de los líderes de acá estamos de acuerdo con eso. Y el hecho de que las personas entren por la puerta no significa que nosotros alcahueteamos o toleramos esas cosas. No significa, porque siempre le tratamos de hablar a la gente con la verdad, no tratando de decirle, sí papito, todo está bien, Dios lo va a bendecir a usted así. No, hermano, y los que me conocen saben que yo no soy así. Saben que yo no soy así. Así que yo predico la palabra, hermano. Yo no lo puedo agarrar de la oreja a usted y decirle, haga esto, porque usted no es mi hijo. De repente a mis hijos cuando estaban pequeños sí los exigía hacer cosas. Ahora que están grandes ellos deciden también. Aunque tampoco voy a tolerar en mi casa muchas cosas que no se tienen que tolerar. ¿Me comprende, hermano? Así que, amado hermano, hoy por hoy hay muchas iglesias donde, brincando de la doctrina de Balaán a la doctrina de los nicolaitas, Nicolás fue un hombre que también se identificó con las prácticas de sexo inmorales y empezó a hablar y a decir que eso estaba bien. Y por eso se le llama la doctrina también de los nicolaitas. Parte también de la raíz de Balaán, donde se habla de fornicación, pero ahora la doctrina de los nicolaitas, la información que hay acerca de ella era que era un hombre que empezó a pregonar por las iglesias y sobre todo en la iglesia de Pérgamo. Empezó a pregonar que se podía tener ciertas prácticas sexuales que para ellos no eran pecaminosas. Que para ellos no eran pecaminosas y que según él, para Dios no eran pecaminosas. Pero usted y yo acabamos de leer donde dice la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. En este país, amado hermano, hay iglesias en este país donde la poligamia, ¿y sabe qué es la poligamia? Es aceptada, hermano. Es aceptada. Y los grandes o los altos dirigentes eclesiásticos, valga la redundancia, de esas organizaciones, practican la poligamia. Ya han salido en el periódico, hermano. Ya hay casos que se están, investigando, pero no están investigando nada, porque esa gente tiene mucho dinero. Esa gente tiene mucho dinero. Las autoridades saben que ellos practican la poligamia, o sea, el matrimonio con varias mujeres, ¿verdad? Servidoras que tienen ahí, y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucho dinero y todo eso lo tapan ahí con la autoridad. Hay iglesias donde está siendo aceptado el homosexualismo. Hay iglesias de homosexuales, hermano. Todo este tipo son prácticas inmorales de este tiempo que estamos viviendo, hermano. ¿Me comprende? Donde hay pastores que se declaran homosexuales y dicen no es pecado. Hemos escudriñado la Biblia y hemos visto que Dios no castiga el homosexualismo, dicen ellos. Pero los pasajes que yo leo en mi Biblia dicen que el Señor ama a los homosexuales, quiere ayudarlos a cambiar de vida, quiere perdonarlos y transformarlos, pero la práctica del homosexualismo es un pecado terrible. Amén. Así que, amado hermano, yo creo que el mensaje a la iglesia de Pérgamo también lo pudiéramos actualizar para lo que se llama la iglesia en este momento, y que nosotros no caigamos, que el Señor no diga
tengo contra ti, que ustedes están practicando la pedofilia, como se están practicando en muchos tipos de iglesias, hermano. En muchos tipos de iglesias. Ahora usted puede decir, para usted es muy fácil señalar a los de aquella iglesia, si en el mismo cristianismo han habido pastores pedófilos. Sí, claro que sí. Claro que han habido, y hay también pastores que han sido homosexuales, y hay también pastores que han sido fornicarios y han sido adúlteros, y han caído en manos de la autoridad y han sido juzgados, y se lo merecen. Se lo merecen. Es una vergüenza para el cuerpo de Cristo que tenga que pasar estas cosas. Es una vergüenza terrible. Eso es un vituperio al nombre de Jesús. Es una vergüenza terrible. Pero también pasa, hermano. También pasa. Y por eso es que yo insisto, hay que estar agarrado del Señor, hermano. No se puede uno soltar de la mano de Dios, porque en un descuidito, dice que el camarón que se duerme, ok. Ningún hombre, por más de Dios que se sienta, debe descuidarse de la mano de Dios. Tiene que estar pegadito orando, clamando a Dios, pidiendo por él mismo: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, fortaléceme, Señor. No me dejes caer en tentación. El Señor dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Y por eso es muy importante, hermano, y no lo uso como una justificación, pero es muy importante que el pueblo esté orando por los que estamos al frente, hermano. Es muy importante que usted tenga presente que no somos superhombres, hermano, ni somos superhéroes. Somos seres humanos de carne y hueso, y necesitamos el respaldo y el apoyo y la protección de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Así que si usted está orando por mí, yo se lo agradezco, hermano, pero montones. Que Dios los bendiga, y por favor sígalo haciendo, hermano, porque no queremos ser un tropiezo para la obra de Dios en este mundo, hermano. Amén. Y hoy por hoy, hermano, se levantan iglesias con doctrinas, hermano. Doctrinas que dicen que esto se permite, que esto está bien, que esto no está mal, que aquí, que allá, que el amor de Dios. Oh, tremendo, hermano. Me acuerdo en mi país, hermano, me acuerdo que se levantó un hombre llamado Zacarías. Y Zacarías era un hombre muy espiritual. Y empezó a predicar de la unidad espiritual, empezó a predicar. Y entonces dijo que cada persona tenía una unidad que tenía que buscar. O sea, entonces él dijo: mi esposa fue mi unidad por un tiempo, pero ya ahora no es mi unidad, ahora yo tengo que buscar mi unidad. Y decía: aquella hermanita yo creo que puede ser esa unidad que yo ando buscando, y aquella otra también. Y empezó un movimiento que se llamaba el movimiento zacariano, así se llamaba. El movimiento zacariano. Y hacían cultos donde la gente apagaban la luz y dejaban una luz tenue ahí, y le decían: ahora sí, hermanito, busque su unidad. Y cuando usted busque su unidad, abrácela y empiece a orar y a clamar a Dios. Y no importa lo que haga, va a estar bien, porque esa es su unidad delante de Dios. ¿Me entiende, hermano? Entonces empezó todo ese movimiento que se le llaman los zacarianos. ¿Sabe dónde está Zacarías hoy? Está en la cárcel, hermano. Fundó muchas denominaciones allá en mi país. Y por supuesto, toda la gente que le gustaba la unidad se iba con los Zacarías. Por supuesto. Todos aquellos que ya estaban cansados de su esposa decían: no, pues que yo ahora me hago zacariano. Mire cómo está predicando la palabra de Dios. Mire qué bonito que está esto. Los famosos zacarianos. Y eso solo para ponerle un ejemplo, pero hay más, hermanos. Hay más. Y no solamente ahora, han habido movimientos tremendos que se han fundado, sectas en este mundo, a causa de hombres que no han logrado dominar sus concupiscencias y han inventado doctrinas, amado hermano, que quieren tolerar conductas que son inmorales y que son tachadas por la palabra de Dios absolutamente, hermano. Amén. Usted tiene la palabra de Dios. Léala, estúdiela. No deje que lo engañen. No deje que lo engañen, hermano. Bendito sea el Señor grande y poderoso. La Biblia habla de estos falsos profetas. La Biblia dice en Mateo 7:15 que vendrán lobos vestidos con piel de oveja. Son lobos, pero se visten de piel de oveja. Lobos, Mateo 7:15, y Mateo 24:24 también habla de
falsos profetas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, de manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Si está apuntando, apunte 2 de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3 y verso 15, y 1 de Juan capítulo 4, verso 1. Hermano, la iglesia de Esmirna, que fue la que hablamos la semana pasada, sufrió mucha persecución. La iglesia de Pérgamo, que estamos viendo ahora, también fue perseguida y tuvo un mártir que fue Antipas. Sin embargo, esas dos iglesias, incluyendo la iglesia de Jerusalén y muchas iglesias en la historia del cristianismo, entre más perseguidas han sido, más se han fortalecido y más han permanecido fieles delante de Dios. ¿Me entiende eso? Entonces Satanás ha tenido que cambiar de estrategia. Y por eso, amado hermano, en los últimos siglos no ha habido tanta persecución de la iglesia, por lo menos acá en el occidente. No ha habido tanta persecución, sino que el Satanás lo que ha hecho es introducirse dentro de la iglesia con falsos profetas, con falsos maestros, enseñando falsas doctrinas para poder disminuir la iglesia, para poder desunir la iglesia, para poder que la iglesia sea destruida por esas falsas doctrinas. Y si él ha tenido éxito en algo, amado hermano, ha sido en esto. Porque a través de las falsas doctrinas las iglesias cristianas se han dividido, hermano. Hoy por hoy la gente a veces nos pregunta, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Pero dígame qué clase de cristiano es. Porque los hay pentecostales, los hay bautistas, los hay metodistas, los hay unitarios, los hay trinitarios, los hay... Y empiezan a sacarle a usted una gran cantidad de divisiones denominacionales. Cuando no deberíamos de estar divididos denominacionalmente, pues tenemos solamente un Señor y Salvador que se llama Jesucristo. Amén. Pero por causa de falsas doctrinas, por causa de enseñanzas de hombres, la iglesia del Señor se ha dividido, y entre más se divide, más se debilita. Acuérdese que la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza, hermano. Así que, mi amado hermano, el enemigo, infortunadamente, ha tenido éxito metiendo las falsas doctrinas dentro de la iglesia. Por eso es muy importante que usted y yo nos centremos en la palabra de Dios. Por eso es muy importante que usted escudriñe lo que usted está escuchando. A veces la gente me dice, hermano, estoy escuchando la radio tal y tal, y a mí hasta que me agarra una gran preocupación. Digo yo, ¿qué estará escuchando esta persona cuando escucha esa radio? Porque en la radio, hermano, yo he escuchado herejías que dicen por la radio, hermano. Yo he escuchado cosas que se dicen por la radio que digo, Dios mío, pero ¿de dónde sacó este tipo eso que está diciendo? Porque en la Biblia no está. Enseñando doctrinas y cosas erráticas totalmente, hermano. Amén. Hay que poner atención, porque es el arma que Satanás ha usado durante mucho tiempo y la está usando ahora también, amado hermano. Bien, continúa la carta, que ya está terminando, la carta a Pérgamo. Después de decir, tengo contra ti que retienes la doctrina de Balaán y a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Verso 16, una advertencia: arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Acuérdense lo que es la espada de la boca del Señor, es la palabra. Amén. Es la pureza del evangelio. La pureza del evangelio es la que va a sacar adelante a la que es la verdadera iglesia del Señor, hermano. Cuando se mantenga en esa pureza de la palabra de Dios, sin contaminarla absolutamente de ninguna manera, hermano. Amén. Y por eso dice en el verso 17, el que tiene oído, oiga. ¿Cuántos tienen oídos acá? Amén. ¿Está escuchando usted? Amén. ¿Cómo sabe que está escuchando? No porque escucha ruidos.
Aquí cuando dice el que tiene oído, oiga, es que el que tiene oídos haga lo que está escuchando. Haga, practique lo que está escuchando. Viva lo que está escuchando. A eso se refiere. Y en todas estas cartas hace esa advertencia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le haré a comer del maná escondido. ¿Cuál es el maná escondido? Jesús debatía en el Evangelio de Juan capítulo 6 con los fariseos y les decía: Moisés no les dio a ustedes el maná del cielo, sino que el maná del cielo soy yo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Amén. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Así que el maná escondido es el mismo Jesucristo, del cual podemos comer con toda libertad para bien de nuestra alma y de nuestro corazón, hermano. Apunte Juan capítulo 6, verso 35. Juan capítulo 6, verso 35, verso 41, verso 48 y verso 51. Apúntelo para que lo llegue a repasar en su casa. Luego dice: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos un momento a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21. 21:5, Apocalipsis. (21:3) en adelante. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Amén. ¿A cuántos ha hecho nuevo el Señor? Amén. Pues sabe que el Señor le tiene un nombre nuevo también. Ya usted no se va a llamar como se llama. Si a usted no le gusta su nombre, no se preocupe, dígale al Señor que venga pronto. Porque cuando el Señor venga pronto, le va a cambiar el nombre. Dice, le va a dar una piedrecita blanca donde está escrito un nombre nuevo para usted. Amén. Así que si no le gusta su nombre, amado hermano, aguántese un poquito. No gaste dinero en abogados, no gaste dinero en cortes. Espérese un poquitito nada más, que ya el Señor le va a cambiar el nombre también, y le va a dar un nombre nuevo. Dice, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Yo no sé cómo le va a poner a usted, ni sé cómo me va a poner a mí, pero si el Señor me lo pone, bendito sea. A Abraham le dijo: ya no te vas a llamar más Abraham, te vas a llamar Abraham. Amén. ¿Qué significa qué? Padre de multitudes. Eso es lo que significa. A Sarai le dijo: ya no te vas a llamar más Sarai, sino que te vas a llamar Sara. ¿Qué significa Sara? Ahí sí los agarré, ¿verdad? No saben, yo tampoco, así que no se preocupe. A Jacob le dijo: ya no te vayas a llamar más Jacob, sino que será tu nombre Israel, que significa amén, el que lucha con Dios, el que pelea con Dios. Amén. Les dejo de tarea qué significa Sara. A él le gusta cambiar el nombre, hermano. A él le gusta cambiarle el nombre a la gente, hermano. Hermanos, es difícil para una iglesia permanecer fiel en las condiciones en que estaba la iglesia de Pérgamo. Es muy difícil, hermano. Pero ellos lo lograron. Ellos lo lograron. Yo no sé si usted en algún momento ha dicho: qué difícil, pastor, ser cristiano en estos días. Qué difícil, pastor, lo que estamos atravesando ahora, mi familia, ahora que nos hicimos cristianos. Si lo comparamos con lo que tuvo que vivir la iglesia de Pérgamo, es relativamente poco tal vez lo que usted ha tenido que pasar. Se puede ser fiel, hermano. Es difícil, no es fácil. No es fácil, hermano, pero sí se puede ser fiel. Retén lo que tienes, hermano. Sé fiel hasta la muerte. El Señor tiene premios para cada uno de nosotros.
tiene bendiciones, tiene galardones, hermano. Aunque usted diga que cueste, échele ganas, hermano. Agárrese del Señor. Usted y yo lo vamos a lograr, hermano. Amén. Póngase de pie para orar, para terminar y ya podernos ir a descansar. Yo sé que ustedes están cansaditos. Yo le doy gracias a Dios porque vinieron acá a escuchar la palabra de Dios y yo sé que están siendo edificados con esta palabra. Atesórela, hermano, porque el Señor está hablando a su iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bendito su nombre para siempre.